Ahí estamos. Con una pregunta, ¿cómo les fue con el eh, estudio, análisis de las leyes? Ya estamos listos para una comprobación de lectura de 20 puntos, no tenga pena. Excelente. 8 leyes y parte del libro en menos de 24 horas, no hay problema. Ese Héctor desde ayer está ahí alegando. Apoyo la moción del compañero. ¿Quién más apoya? ¿Y qué ley les llama más la atención? ¿O qué ley fue la que más? Porque yo sugerí la del servicio civil. Fíjese, Lee, que ya en serio, dándole una leidita someramente a la relación funcional del servicio civil, está bonito porque define los conceptos de servidores, funcionarios y trabajadores públicos. Esa parte es bonita porque es una definición bastante clara. Ahora, en relación a las leyes, pues ahí sí tendríamos que compartirlo con usted o usted con nosotros, esto de los salarios, el aguinaldo, porque de acuerdo a mi conocimiento, hay cierta clase de contratos para servidores públicos que solo se rigen por la ley del servicio civil y no hay aguinaldos, no hay salarios, no hay derecho a sindicalización, no hay bonificaciones. Entonces, eso sería interesante abordar el día de hoy, ¿verdad? Esta ley del servicio civil, porque, como dice el dicho, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa, porque para los servidores públicos están bastante limitados en sus derechos, ¿verdad? No como en el ámbito privado, digamos, ¿verdad? Que también ahí se los restringen porque ahora hay unos contratos que, ¿verdad? Los han hecho de tal manera que se cumplan las 40 horas a la semana, no importa si es de noche, de día o de tarde, ¿verdad? Pero sí, considero que valdría la pena profundizar un poquito más en la ley del servicio civil. Gracias, Lick. Gracias, muy amable. Después de los comentarios del compañero Héctor Danilo, primeramente, pues, como él indica al, al estudiar la ley del servicio civil, pues nos empieza a dar ya algunas definiciones, por ejemplo, qué es un funcionario público o qué es un empleado para iniciar, para empezar a platicar. ¿Tienen ustedes alguna diferencia o pueden ustedes hacer esa diferencia entre un empleado y un funcionario público? ¿Cuál es esa diferencia de esas dos eh, instituciones del derecho administrativo? Como lo dice el libro, Lick, el funcionario público es el que está determinado por las leyes constitucionales, es decir, el cargo. Ahora, el empleado público está determinado por el reglamento interno. Entonces, Exactamente, para sí. ponerlo jerárquicamente, ¿verdad? El funcionario público es el que tiene los mandos superiores o mandos medios en una institución. Y los mandos menores, pues, solo son los trabajadores que están al servicio de las instituciones. Sin embargo, no tienen ese, vamos a decir, ese mandato constitucional para ejercer sus funciones, porque digamos, por mandato constitucional podría ser el presidente, podría ser el gabinete de ministros, pero digamos,
una persona que en el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, atienda en ventanilla, su cargo no es por mandato constitucional, sino, entre comillas, por oposición, ¿verdad? Por su capacidad, etcétera. Pero eso es en la doctrina, porque en la realidad se da por otros medios, ¿verdad? Por cuellos. Exactamente, ¿verdad? Por cuello o porque existen, primero si hay plazas por cuello y si no hay plazas por el mismo cuello, que son plazas inexistentes, pero que ahí van a engrosar las filas del Estado, ¿verdad? Para lograr una plaza y un trabajo perentorio, porque solo es en los periodos de cada gobierno. Por ahí voy viendo yo más o menos que es la definición también que está en el libro, ¿verdad? Sin Sí. embargo, en la realidad así es, ¿verdad? El funcionario público es el que tiene altos mandos y el trabajador o servidor público El es empleado. el empleado que directamente está haciendo otras labores y que depende de ese funcionario público para jerárquicamente para el logro de las funciones que tenga la determinada institución estatal. Gracias. Gracias. Para todos los demás, si ustedes pudieron estudiar así como el compañero del libro, pues cabalmente el funcionario, pues a un nivel jerárquico son los que tienen los más altos niveles, son los superiores, y al final está el empleado que ya tiene los puestos menores, por así decirlo, si lo entendemos desde esa perspectiva. Si lo entendemos desde otra perspectiva para quedar claros, tenemos que hablar, tal y como lo dice el libro, de que si hablamos de funcionario público, se determinan o su base de determinación de sus funciones está en la Constitución Política de la República. Mientras que el empleado, sus funciones está plasmada ya sea en un reglamento, es decir, en normas según la pirámide de Kelsen los primeros peldaños, por así decirlo. Pregunto yo a la general, ¿sí tienen definido cuál es un funcionario público y un empleado? ¿O alguien más que haya estudiado ese tema, lo haya analizado desde otra perspectiva, qué sé yo? Por ejemplo, otras de las diferencias o características del funcionario público indica de que tiene una función, le delegan sus funciones y su objetivo o su función es hacia afuera, es externa, hacia los demás trabajadores. Mientras que el empleado... Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, José Alfredo. No sé si podría leerle un poco de lo que yo comprendí del libro. Sí, claro, con mucho gusto. Yo creo que era algo acerca de lo que estaba hablando de lo interno y lo externo, porque dice, asimismo señala José como una Alfredo, disculpe distinción. que lo interrumpa, solo denme un segundito. No tenga pena. Sí, Juan. Fíjese que ahorita estoy dando clase. Solo finalizo y le devuelvo la llamada. Perdone. Y de ahí retomamos ya sus temas, perdone. Que hoy sí, qué día, por Dios santo, qué día. Bien, hombre, bien. Bien, por amistad, por qué sé yo. Le hablo en un segundo. Muy bien, disculpe. Bueno. Bueno, le devuelvo la llamada. Gracias, Juan. Gracias. Perdón, José Alfredo, me decía usted, disculpe. Ok, ahorita Retome sí. ahí sus ideas, perdone, que a veces realmente en la práctica se van las ideas,
Cuando uno está en audiencias, y yo va de anotar porque empiezo a tomar las ideas principales que quiero plasmar, y a la hora que uno las tiene que expresar muchas veces, o se pierde la idea principal que uno tenía, o se le van las ideas, por así decirlo. Esto no quiere decir que sea ya, qué sé yo, algún error de nuestro cerebro, qué sé yo, pero a veces la memoria a corto plazo nos falla, o comparado con lo informático, nuestra memoria es a veces inexacta, pero no nos podemos comparar con las máquinas, ¿verdad? Dígame, José Alfredo. Ok. Es que usted mencionó algo acerca de lo interno y lo externo, entonces yo leí los temas y encontré este párrafo que dice, asimismo señala como una distinción entre funcionario y empleado, señala que el primero supone un cargo especial transmitido por la ley y que crea una relación externa que da al titular un carácter representativo, mientras que el empleado público solo supone una vinculación interna que hace que su titular solo concurra a la formación de una función pública. Sí, sí. Si ustedes se dan cuenta, cabal, los temas que dejamos ayer, que pues por ahí se están quejando de que son muchos temas y muchas leyes, pero parte de lo que había que leer o estudiar es esta, ¿verdad? La diferencia entre el funcionario público y un empleado. Por mi parte, no sé qué digan ustedes, y estamos alrededor de 63 personas. Yo, por lo que percibo de las dos personas que han participado y todo el resto que hay, preguntar si ya tienen una definición clara de las dos instituciones estas, funcionario público o empleado público. Licenciado, buenas tardes. Sí, Nelson, con mucho gusto. Gracias, licenciado. Pues, siguiendo la relación de los temas que usted nos compartió anoche para poderlos estudiar un poco, yo, ¿cómo le diré esto? Yo relacioné o se me hizo más fácil comprender que el funcionario público es todo aquel que está señalado con sus facultades en la Constitución o la ley. Y que el empleado únicamente es aquel que está regulado en los reglamentos. O sea que es el que tiene sus funciones internas y como quien dice que el funcionario es el que lleva el control externo y el empleado es el que lo realiza. En otras palabras, el funcionario delega y el empleado lo realiza. Así ejecuta. Exacto, así lo comprendo yo. Sí, miren, bendito sea Dios, estamos en la misma línea, pensaría yo. Y pues ese tema consideraría que está claro. ¿Iba a decir algo, Leonel? Disculpe, profesor, sí quería decir algo. Resulta que, ¿por qué no nos da usted una definición de lo que usted piensa sobre las clases de funcionarios? Miren, para no perdernos, la definición sería que qué es un funcionario público y cómo hago yo para diferenciarlo, cabal, como estamos platicando con los compañeros. Una es que las funciones del funcionario público están constituidas en la Constitución Política de la República, mientras que el empleado público están en los reglamentos. Que así como un compañero también explicó que el funcionario público tiene una función que va hacia el exterior, mientras que el empleado de manera interna, y tal y como lo acaba de decir el último compañero, el funcionario público
ordena y el empleado ejecuta. Y tal y como lo dijo el compañero al principio, Héctor Danilo, si vemos desde una perspectiva de jerarquía, el funcionario público normalmente tiene los cargos más importantes, mientras que el empleado los puestos más de jerarquía más baja. Sencillo, para no entrar a mayores detalles. Sí, Marco Aníbal. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. Yo estaba leyendo en la ley del servicio civil, en el artículo 4 habla del servidor público. ¿Es sinónimo del empleado público? Si quiere, leamos el artículo 4, déjeme un segundito. Vamos a ver, déjeme un segundito. Y vamos a ver si es sinónimo. ¿Lo leo, licenciado? Si me hiciera el favor, artículo 4 de la ley del servicio civil, servidor público. Para los efectos de esta ley se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido. Estoy en clase. Perdón, compañero, disculpen. No tenga pena, licenciado. Legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarles sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Fíjense que si estamos estudiando lo que es el funcionario público, el servidor público, no sería para mí, no sería considerado como sinónimo. ¿Por qué razón? Si me voy a lo que estamos definiendo, pues el funcionario público, pues viene sus facultades a través de la Constitución Política de la República, el servidor público no. Y el servidor público, pues es una persona individual. En ese caso, el funcionario público, pues también es una persona individual. Dentro de la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo. Cuando hablamos de contrato, nos va haciendo cierta diferencia de servidor público con funcionario público, ya que el funcionario público es a través de nombramiento, mientras que el servidor público a través de contrato. Y si el servidor público a través de ese contrato está obligado ya a prestar sus servicios a cambio de un salario. Sí, pero el compañero dijo que si servidor público es sinónimo de empleado público. Oh, perdón. Ajá, servidor público, empleado público. Por ahí si va yo la lo estoy sinonimia, comparando, correcto. Muchísimas gracias. Yo lo estoy comparando con funcionario público. Ahora, si lo comparo con un empleado público, podría ser tal vez sí más un empleado público, un servidor público. Vamos a ver. Para los efectos de esta ley se consideran servidor público a la persona individual que ocupe un puesto de la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido mediante el cual está obligado a prestarle los servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, servidor público. Es que, si no, licenciado, pienso yo que podrían ser tres términos diferentes: servidor público, funcionario público y empleado público. Vean, para efectos de lo que estamos platicando, yo me quedaría también con el criterio de que estamos ante tres instituciones diferentes.
Porque esa razón está el funcionario público, el servidor público y el empleado. Y cada uno, si ustedes ven, tiene sus características independientes. Aunque el empleado, licenciado, y el servidor tienen algunas en común, pero no todas. Estaba viendo yo acá que dice, es aquel profesional que presta sus servicios a la administración pública a través de un contrato laboral, el empleado. Y en el artículo que estamos leyendo, profesor, tienen similitudes, mas no todas son iguales. Por eso les digo, yo me quedo con el criterio de que son 3 instituciones independientes, porque tal y como lo dice mi compañera, ella empieza a analizar y analiza pues básicamente lo mismo que yo ya analicé también, que hay cuestiones que pues comparte el empleado con el servidor público, pero no son lo mismo. Por favor. Licenciado, perdone. Licenciado, una pregunta, si disculpe que lo vuelva a molestar. Fíjese que aquí hay en el libro del señor Hugo Calderón, donde hay clases de funcionarios, dice. Y tiene 1, 2, 3 tiene. Funcionarios públicos superiores, B, funcionarios públicos intermedios, y por último tiene funcionarios públicos menores. Y por ejemplo, en los superiores dice que los funcionarios públicos superiores son los que encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político. Así tienen como el caso del presidente, recordemos que ejerce una doble función como superior jerárquico de la administración pública y como jefe de Estado. Los intermedios dicen que coordinan y controlan la ejecución de los planes y programas y proyectos de la administración pública. Superiores intermedios representan el Estado por medio de órganos de los cuales son titulares ante otros órganos y entidades del Estado, ante los particulares y sus propios subordinados, dice. Y funcionarios menores de los llamados trabajadores o empleados del Estado, burócratas y hasta servidores. Son los ejecutores de las actividades administrativas, realizan tareas intelectuales o manuales, permanecen dentro del servicio civil más tiempo y hacen su carrera administrativa. Son nombrados por oposición, como dijo Héctor. Son los meros operativos, peones, y únicamente pueden ser removidos con causa justificada. Se rigen principalmente por la ley del servicio civil. Ahí estamos. Básicamente de lo que está hablando el compañero Leonel Larrieta es el funcionario público. Entró como a detalle a estudiar como más al funcionario público, lo divide en 3, los superiores, intermedios y los bajos, pero de toda la relación que nos hace Leonel Larrieta es funcionario público. Gracias, Leonel. Sí, Nelson Fernando. Sí, disculpe, licenciado. Y analizando el artículo 4, lo que leía el compañero Marco, ahí hay una palabra que a mí me causa curiosidad, que dice contrato, licenciado. Porque el empleado público, pues, según tengo yo entendido, que es a través de un contrato. No sé, ¿verdad? Yo solo sería una opinión. Que pudiera darle esa definición como, o que pudiera darle ese sinónimo de empleado al ¿cómo se llama? Sí, que pudiera darle el sinónimo de empleado al servidor, porque el empleado es como que a través de un contrato. Yo lo veo de esa manera, Sí. no sé. Miren, para estar claros, como les digo, yo me quedo con el criterio que son 3 instituciones diferentes: funcionario público, empleado y servidor público. Y vamos cayendo, no sé qué digan ustedes, vamos concluyendo que el empleado y el del artículo 4, el servidor público, tienen algunas similitudes, así como lo analiza Nelson, como lo analizó también la compañera Sonia, ¿verdad? Pero, como les digo, para mí mejor lo dejamos independientes, porque si no vamos a tomar empleado como sinónimo del servidor público y consideraría que vamos a cometer algún error. Y recuérdense que
Para los exámenes yo siempre les he dicho que, y para no complicárselas más, de que tengan mucho cuidado porque administrativo es muy extenso. Y administrativo es muy extenso en el sentido que hay mucha terminología, hay mucha definición y tiene que ir definiendo uno un montón de términos que muchas veces parte de esos términos, así como el empleado y el servidor público tienen similitudes, muchas veces un par de palabras o una palabra es la que hacen la diferencia de un término hacia el otro. Entonces, yo considero, no sé qué digan ustedes, que tienen pues bien claro qué es el funcionario público y el empleado. Y además, todavía ampliaron un poco, como lo fue el compañero Marco Aníbal, de que empieza ya a basarse a la ley del servicio civil y en el artículo 4 encuentra lo que es la definición del servidor público. Sí, disculpe, para aclarar un poquito el tema que estaba refiriéndose Nelson, de donde dice nombramiento o contrato, pues obviamente físicamente para cuando se van valga la redundancia, a contratar personas para trabajar en las instituciones, tienen que firmar un contrato, no importa el tipo. Pero en este contexto, cuando el artículo 4 dice por nombramiento, es porque alguien lo ha nombrado, vamos a decir, a dedo, ¿verdad? Y dice, mira, vas a hacer o vas a ocupar el cargo de subregistrador o jefe de departamento financiero, etcétera, ¿verdad? Pero cuando en este contexto se refiere al contrato, es que las personas vienen a aplicar para esa plaza. Vamos a decir, el departamento de limpieza de determinada institución, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Entonces, ahí, entonces se abre a la plaza para servicios de mantenimiento y entonces ese es un servicio por contrato. Obviamente, cuando ya la persona se presente y lo vayan a reclutar, va a firmar un contrato físico, pero en este contexto el contrato significa, para mí, que es por determinado tiempo para determinadas labores, ¿verdad? Ningún funcionario ha dicho, mire, yo quiero que me contrate a doña fulana para servicios de limpieza. Ese es un nombramiento porque viene directamente nombrado, valga la redundancia, por el funcionario. Pero cuando es por contrato es porque vamos a decir, la aplicación es libre, ¿verdad? Entonces, a veces dicen, bueno, va a ser un contrato temporal o un tiempo, vamos a decir, un periodo temporal de trabajo, ¿verdad? Donde necesitamos que estas personas agilicen los archivos o etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que yo creo que se refiere el artículo 4 cuando dice por contrato, ¿verdad? Entonces, nombramiento es cuando un funcionario dice, esta persona es la que yo necesito para que sea mi mano derecha, etcétera, o para que dirija el Departamento de Recursos Humanos, etcétera. Y por contrato es cuando contratan a personas para servicios diarios, ¿verdad? Que no sean tan determinantes, pero que sí funcionen dentro de la institución. Por ahí es donde yo veo el espíritu de ese artículo. Gracias, Lick. Gracias, muy amable. Ahorita le damos la palabra a Sofía y después a Leonel Arrieta. Fíjense que tal vez en algún momento, pues, ustedes el día de ayer dijeron, puchicas, este Lick se peló, qué sé yo, nos puso a leer mucho, pero no quiero complicárselas y empezar a hablar de cierta definición de cargos, cierta clasificación de puestos, perdón, porque a través de que vamos a estudiar la ley del servicio civil se van a dar cuenta que hay una diversidad de clasificaciones. Entonces, ahorita el tratar lo que es un funcionario público, lo que es un empleado y lo que es un servidor público, vamos entrando pues poco a poco a todo el contexto de la clasificación de puestos y salarios que tiene el servicio civil.
es bastante complejo. Por ejemplo, tienen que observar ustedes que el funcionario público, pues, ese no tiene contrato. Y tal y como lo especifica el compañero, pues, es a través de un nombramiento. Y el nombramiento podría ser la pregunta clave. ¿La puedo tomar como contrato o es diferente al contrato? Es diferente al contrato. Nombramiento tiene sus características y es nombramiento. Aparte, el contrato. Y si, como les digo, si empezamos a hablar de contratos, tendríamos que empezar a hablar también. Yo sé que muchos de ustedes saben que hay contratos a través de renglones. El renglón que más le interesa a todas las personas, ¿qué renglón es en la administración pública? 011. Reglón dice que 011. El 11. Por eso les digo, todos saben eso, que el contrato que a uno más o a todos les interesa es el 011. Pero yo no sé si alguien ha visto esa clasificación de los renglones. Hay una diversidad de renglones. Está el que 029, el 021, y cada uno trae ciertas características y de acuerdo a eso tendríamos que estudiar todos esos renglones para tener como que más amplia nuestra expectativa, porque yo sé que ahorita que muchos saben parte de todos estos renglones o los más conocidos. Y aparte de eso, por ejemplo, en algunos renglones han querido, no sé qué digan ustedes, han querido como que no tener una relación de dependencia, han querido como que disminuirse muchas veces lo que es las indemnizaciones. Y ha habido mucho problema. Y bueno, tal vez en la administración pública no, porque voy a hacer una comparación ahorita. El compañero Héctor Danilo empezó, cuando iniciamos la clase, empezó a hablar de algunas cosas como que los trabajos de la administración pública, algo ahí comentó él. Entonces yo les pregunto a ustedes, comparados con la empresa privada, ¿ustedes creen que los trabajos, ya sea por nombramiento o por contrato del gobierno, de la administración pública, son contratos bien remunerados, bien pagados? Depende del cuello. No todos, licenciado. Yo creo que usted está hablando de otra cosa, ¿vale? Lick. Sí, Está sí, comparando miren. dos cosas diferentes, ¿no? Sí, miren, pues, yo lo estoy comparando desde un punto de vista porque fíjense que tengo 2 casos en la oficina y los 2 casos son de empresas privadas. Y en los 2 casos, el poder del capital de estas 2 empresas ha hecho que sus políticas de trabajo sea casi a un nivel de esclavitud. Las 2 empresas estas, por ejemplo, aplica a alguien, uno de esos es un café y panadería muy grande. Uno de esos se toma la estrategia de contratar a las personas, pone su anuncio de que necesitan personal, qué sé yo, cajeros, meseros o baristas. Entonces, cuando supuestamente cuando lo contratan, no le entregan ni siquiera un contrato. No lo ingresan a lo que después ellos le llaman planilla. La planilla la tienen solo como por justificación. Si hay alguna autoridad que les audite, ponen a los de planilla que les están pagando el salario mínimo. Entonces, pueden pensar ustedes, a los que no están en planilla, ¿cuánto creen que tienen de salario? El salario 1800 mínimo. o 1200 máximo. Salario mínimo. No es salario mínimo. Miren, pues el salario mínimo está alrededor de 3,000 quetzales.
si todos en esta empresa estuvieran en planilla, tendrían que recibir un salario de 3,000 quetzales. Pero como ellos agarran la estrategia de no ponerlo en planilla, y vieran que al observar eso, yo les dije a los trabajadores, miren, pero ustedes, ¿por qué no alegan sus derechos? Pero la necesidad de nuestra gente es tanta que tienen que pagar la renta de una habitación, por ejemplo, y por ahí la compañera dijo alrededor de 1,800. Pues por ahí está el pago, un salario, como les digo, de esclavitud, un salario indigno, que como abogados da cólera, pero a la vez da cólera también que los trabajadores no quieren accionar. Yo les indiqué a los trabajadores, tienen o tenemos que tomar fotografías, audios de lo que está pasando. Aparte de eso, tenemos que constituir un sindicato, pero ellos a su patrono le tienen miedo. Como es el poderoso capitalmente, ellos dicen que compran a las autoridades de la inspección de trabajo y de los juzgados de trabajo, y que un caso de uno de los trabajadores que demandó al patrono, dicen, a mí no me consta y no creo que sea así, que tuvo que pagar él costas al patrono y que por eso tienen miedo. Entonces voy cayendo a lo que yo les pregunté. Si ustedes observan, muchas veces yo lo he hecho, y aquí lo he hecho en clase. He criticado mucho al gobierno y he criticado que es corrupto en todos los niveles y etcétera, etcétera. Pero a través de estudiar el derecho administrativo, pueden observar ustedes que en cuestión de empleo no estamos mal. Estamos bien pagados, bien remunerados por el efectivo trabajo que hacemos, el efectivo pago que recibimos. ¿Y por qué les digo esto? Porque, como les digo, viendo estas dos empresas, ahí les hablé de una de las empresas, que es un café. Les hablo de la otra empresa. La otra empresa es una ferretería grandísima, millonaria, en donde tienen una política bien, bien complicada. Dentro de sus trabajadores, la política tácita que tienen es de que, por ejemplo, si yo entro como, ¿cómo le diría a los que cargan los camiones? No sé cómo le llaman a ellos a los que cargan los camiones, pero digamos que yo entro de esos, de los que cargan los camiones. Entonces, la política de la empresa esta ferretería, es que no puedo superar. No puedo optar a otro trabajo dentro de la misma ferretería, dentro de la misma empresa esta, porque es política de ellos. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, yo entré a trabajar como el que carga el camión, o sea, el que lleva los sacos de cemento arriba de la carrocería del camión, y yo durante el tiempo que he tenido, pues empiezo a estudiar y me gradúo de perito contador, por decir algo. Entonces opto, porque hay por ahí que anunciaron que necesitan un perito contador y yo aplico dentro de la empresa. No lo permite. Entonces, para que se den cuenta ustedes que en la práctica, allá afuera en la calle, el poder económico es un problema. Los millonarios es un problema. Entonces, totalmente de acuerdo, Lick, pero hay una cosa que estamos dejando por un lado. El Estado es proteccionista al 100%. Porque ellos podrán hacer lo que quieran con su dinero, pero si el Estado no se los permite, entonces no hay problema. Lo que sucede aquí es que ellos están en contubernio con el Estado y por eso tienen carta blanca para hacer eso. Porque, digamos, lo que sucede... dinero, es que sí lo pueden hacer, pero ¿quién lo permite? El Estado.
porque no hay reglas claras para los contratos, porque no hay reglas claras para los trabajadores. Por eso es que surgen las migraciones al extranjero, porque esos sueldos de hambre paupérrimos no permiten una vida digna. Sin embargo, el Estado está en contubernio y ellos lo saben. Por eso es que tiene años de que la empresa privada, mejor si paga salarios ganan millones, de hambre. Exactamente, pero es porque el Estado es proteccionista. Si el Estado tuviera reglas claras para el juego, ellos no podrían, porque se verían vetados para hacer ese movimiento, ¿verdad? Pero sucede que como están en pleno contubernio, no pasa nada. Entonces, ahí es donde los trabajadores tienen el miedo, porque el patrón no les puede decir, usted estás. Pero esas son solo palabras de él. Pero si nos vamos a los juzgados de trabajo, ahí sería donde veríamos o develaríamos la verdad. Pero ¿qué sucede? Ahí hay contubernio, ¿verdad? Muchas veces los inspectores de trabajo, ¿verdad? Son corrompidos, son comprados y parte sin novedad. Entonces yo considero que la causa primaria es el Estado, como Estado proteccionista de estos patronos, ¿verdad? Y hay razón, porque ellos mismos son los financistas de los partidos cuando los candidatos se lanzan a las elecciones. Vemos el caso de Jimmy Morales. Un grupo de millonarios le dio 8 millones de quetzales para la segunda vuelta. Y así ganó, por pura publicidad. Porque él no tenía ni siquiera gabinete. Él estaba diciendo, yo no sabía ni qué iba a ganar. Ahora llamo a todos los notables para ver quién quiere el gabinete. Y los únicos que fueron los de su programa de moralejas. Pero no ese es el punto. El punto es que el millonario corrompe las autoridades. Entonces, ese es el verdadero problema. Gracias. Pues no quiero continuar comentando, tengo muchos comentarios al respecto y con el debido respeto, pues, si ustedes me hicieran el favor, Sofía, la dejé con la mano levantada, usted disculpe, después el compañero Noé, creo que es, y después el compañero Leonel Arrieta. Sofía. Gracias, Lick. Buenas tardes. Mi comentario iba específicamente con los renglones, porque ahí podríamos ver a alguien que está trabajando en una institución como el Ministerio Público, que está bajo un renglón 022 y él firma un contrato, no es un nombramiento. Al igual que el renglón 031 es bajo contrato y el 029 que es por servicios profesionales, que es donde usted hace mención de la relación laboral con la institución, y el 011, este sí firma un nombramiento como tal, no un contrato. Entonces, ese era mi comentario. Muchísimas gracias. Así como venimos platicando, pues, como les digo, si nos vamos a los renglones de esa clasificación de puestos y salarios, hay de mucho que hablar. Sí, Nelson, perdón que lo dejé con la mano levantada y después Leonel Arrieta. Gracias, licenciado. Solo para hacer un pequeño comentario de lo que usted hablaba, de que a veces los trabajadores tienen miedo a sindicalizarse. Yo soy sindicalista y pues trabajo para Coca-Cola, ya hace un rato de años de estar ahí, gracias a Dios. Y resulta que nosotros tuvimos una experiencia, porque somos a nivel nacional uno de los sindicatos más fuertes acá en Guatemala. Y tuvimos una experiencia con esa empresa de doblada San Carlos. El Código de Trabajo establece que para poder constituir un sindicato debe ser por lo mínimo con 20 trabajadores, pero que pertenezcan a la misma empresa. Y resulta que ahora las empresas lo que hacen es de que están trabajando por subcontratos. O sea, usted tiene una empresa de personal y yo como empresario le digo, mire, licenciado, necesito que me preste el servicio de 3 trabajadores, ¿va? Usted me los envía, yo le pago a usted por esos 3 trabajadores y usted les pone un salario a ellos. Entonces eso indica que ellos no van a ser empleados propios, por decirle así, de la empresa,
a la que le están prestando un servicio, porque eso pasó con Doblada San Carlos. Llegaron con nosotros los compañeros y nos reunimos, y cuando les pedimos, el primer paso es la fotocopia del documento personal de identificación, DPI, y una boleta de pago. Resulta que llevaron lo que les habíamos solicitado, pero un compañero trabajaba para una empresa, otro trabajaba para otra, y otro trabajaba para otra, y entonces, pues lamentablemente no se podía. Y eso es lo que ahora sucede a nivel nacional, ¿no? A través de los subcontratos, no se sabe ni con quién pelear, porque fíjense que nosotros, por lo menos ahorita, el último sábado de agosto, nosotros acá en Coca-Cola descansamos, ¿no? Es el aniversario de nuestro sindicato y ese día ya está por derecho en el pacto colectivo, que ese día no trabajamos, no laboramos, porque se hacen actividades culturales, sociales y toda la cuestión, ¿verdad? Pero la empresa internamente tiene otras empresas que le trabajan, y esos pobres trabajadores sí llegaron a trabajar ese día. Nosotros estábamos enfiestados y los pobres estaban cumpliendo con su trabajo. Solamente, licenciado. Como les digo, agarran unas políticas que como abogados me sorprende, y como lo dijo el otro compañero, solo cuando lleguen funcionarios públicos que hagan valer verdaderamente los derechos de los trabajadores, se va a ver de diferente manera. No quiero seguir comentando porque tiene levantada la mano Leonel Arrieta y después Esvin Antonio Colón, por favor. Profesor, buenas noches nuevamente. Mire, como una molestia, fíjese que hace unos días le escuché yo, cambiando totalmente el tema, ¿no? Que solo le faltaban dos programitas que sacar, creo que es el sistema de organización. Dos temas. En la administración, dos temas, sí. Entonces, ese sería el 5 y el 6, ¿verdad? ¿O sería el 6 y el 7? Según el programa de estudio de la cátedra suya. Fíjense que de los temas que me hacían falta era la Oficina Nacional del Servicio Civil y su relación con la administración pública. Por eso estamos estudiando el día de hoy los servicios públicos, el funcionario y la relación funcional. Ese es uno de los puntos del programa, y el último es actos administrativos. Eso sería para el segundo, ¿verdad? Para el segundo parcial. Es el 6 y el 7. El segundo parcial va a entrar desde el punto... Ese sería desde el punto 4, si no estoy mal, personalidad del Estado. Exactamente, desde el punto 4, el 5, el 6 y el 7, es poquito. Es poquito. Yo creo que esa su cátedra es la más larga que hay usted. No, mire, verán, compañeros, todos los que están conectados, esta cátedra es una cátedra muy extensa, muy aburrida hasta cierto punto. Yo doy gracias a Dios porque la hemos hecho un poco dinámica, hemos hablado de temas que les interesan a ustedes. Entonces, en ese contexto, pues no se siente tan tediosa. Si yo solo me empezara a hablar, a definir, yo digo que no llegaríamos a nada. Yo digo que ustedes dirían, a la puchicas, qué aburrido es. Pero sí, es bastante extensa esta clase. Gracias, Leonel. Esvin Antonio. Gracias, José. Solo para ir para complementar al compañero Nelson, lo que hacen ahora las empresas se llama outsourcing, licenciado. ¿Qué es un outsourcing? Son las contrataciones que hacen lo que él estaba hablando, que contratan, digamos, otra empresa para que trabaje, digamos, en empresa, ¿va? Entonces, estos trabajadores trabajan contigo y digamos, los míos trabajan con él. Así es como se trabaja el outsourcing. Donde yo trabajo tenemos estos, digamos, es el personal de limpieza, los mensajeros, no son de la empresa como tal, sino que son de diferentes empresas. Sí, como les digo, en sentido laboral,
en Guatemala estamos bien fregados, porque así como dice el compañero, outsourcing, Por viendo ya, definición, Lick, por ya viendo definición esa... es fuente externa. Por Ok, definición es gracias, fuente gracias. externa de mano de obra, ¿verdad? En el aspecto laboral, ¿verdad? Source es fuente y out es fuera de la fuente, ¿verdad? Entonces, por definición es fuente externa de mano de obra. Entonces, las empresas se ahorran, por así decirlo, las prestaciones laborales, porque ellos están subcontratando, como lo dijo el compañero Nelson. Entonces, esta clase de empresas subcontratadas, ¿verdad? Ya tienen un nombre y estadounidense porque allá se inventaron esa figura, ¿verdad? Para evadir impuestos. Entonces, la fuente externa de trabajo viene a complementar la fuente interna. Por eso es su nombre en inglés. Gracias. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, Lick. Disculpen. Vieran que se me fue un rato mi internet, pero ya estamos otra vez en comunicación. Les voy a quitar un rato el video para que no se me congestione mucho esta cosa. Pues yo les decía antes de que se cortara la comunicación que hablando de este ejemplo de outsourcing, creo que se llama, que es un trabajo exterior ajeno a la empresa principal, yo lo observé en Claro de Telgua. En algún momento, si ustedes se dan cuenta, Claro era lo que era Telgua y antes era Guatel. Pero anteriormente, cuando era Guatel, era del gobierno, era de la administración pública y todos los trabajadores eran de Guatel. Lo cambiaron a Telgua y con el famosísimo presidente Álvaro Arzú privatizó la empresa y llegó a Claro. Cuando llegó a Claro fue donde empezamos a ver otras subcontratistas, creo que le llamaban. Y estas subcontratistas, por ejemplo, había un departamento de instalación de líneas telefónicas. Entonces, los técnicos en telecomunicaciones netamente de Claro eran sustituidos porque llegaba otra empresa y ellos eran los que empezaban a hacer las instalaciones. Y cabalmente lo que está haciendo Claro ahorita tiene un montón de empresas subcontratadas, que es el que hace, que realiza, que ejecuta varios trabajos y cada día disminuyen más y más los verdaderos trabajadores de Claro. Así es. Si quieren, para avanzar, vamos a seguir hablando un poquito de lo que es la ley del servicio civil. Si ustedes pueden observar la ley del servicio civil, yo la analicé un poquito. La ley del servicio civil está conformada por 12 títulos. Tiene 94 artículos. Y si ustedes ven al final de la ley, que normalmente al final de la ley es donde está la vigencia, entró en vigencia el 1 de enero de 1969. Es decir, ya tiene algún tiempo. Hablando de esta ley, denme un segundito. Hablando de esta ley, vamos a hablar sobre... Denme un segundito.
Hablando de esta ley, como comentario a la ley, dentro de esta ley, ahí se recuerdan, se fue creando la Oficina Nacional del Servicio Civil. Yo me recuerdo que anteriormente ya habíamos comentado esa oficina. ¿Saben ustedes en qué dirección está la Oficina Nacional del Servicio Civil, que tiene sus siglas ONSEC? Sí, que en la 13 calle y Séptima Avenida, en la zona 1. 13 calle y Séptima Avenida. De estas no hay sucursales o algunas otras que yo sepa, ¿verdad? No, ahí es la oficina central. Es la oficina central y titular. Entonces, pues esta es parte de la administración pública del gobierno de Guatemala. A través de la Oficina Nacional, lo que el espíritu de esta oficina era de alguna forma hacer más eficiente el sistema del recurso humano en lo administrativo. Esto para cumplir con ese objetivo principal que también tiene el derecho administrativo, que es el bienestar común, el fin común, el bien común. O sea, al hacer tanto la ley del servicio civil como la oficina del servicio civil, lo que trataron de hacer es tener una herramienta legal que permitiera guiar las acciones de las instituciones para hacer de alguna manera, como les digo, más eficiente a la administración pública. Es decir, que como resultado hubiera cierta mejora en los servicios públicos para cada uno de los que conformamos los ciudadanos o vecinos, como quieran tomarlo. Y además de eso, dentro de esta ley, nos tiene que orientar de alguna manera para que informar de alguna manera a los servidores públicos de sus derechos y sus obligaciones o prohibiciones que puedan tener. Y etcétera, etcétera. Ese es como comentario inicial de la ley esta. Entonces, rápidamente vamos a ir a los primeros artículos de la ley. Me imagino que tienen a la mano la ley. Si vamos al artículo número 1, pues dice carácter de la ley. Esta ley es de orden público. Definitivamente, imagínense, tienen que ir de la mano con las dos ramas del derecho, y nosotros estamos estudiando administrativo, que está dentro de la rama del derecho público. Así también esta ley es de orden público. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Que me preocupa cuando se quedan muy callados. ¿Qué manda? Todo bien, licenciado. ¿Todos qué me dicen? Que no les entendí, no les escuché bien, perdonen. Excelente, excelente, muchísimas gracias, me parece. Licenciado, disculpe, usted dijo, esta ley era de carácter público. Así es. Ah, perfecto, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien que contradiga que es de carácter público? Que sea de carácter privado. Porque la contraposición de carácter público sería el privado. Sí, el artículo 1 de la ley lo dice, Eli. Esta ley es de orden público. Cabalmente es lo que estamos... Y los derechos que consignan son garantías mínimas irrenunciables para los servidores públicos. Excelente, excelente. Si ustedes pueden observar,
Por eso les digo, estudiando esta ley, nos ponemos a pensar que realmente las instituciones públicas del Estado no están tan mal, no nos están tratando mal, no nos están pagando mal, y nosotros que estamos estudiando administrativo, esta ley para mí está excelente, porque uno de los objetivos principales de la ley va tendiente a mejorar las condiciones de los funcionarios y empleados públicos. No sé qué digan ustedes. Bueno, en el segundo considerando de la ley dice, es para mejorar la administración pública. Probablemente en el año que se hizo, en los años 60, bajo el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, el espíritu de la ley era, pues, mejorar la administración pública, ¿verdad? Pero yo no sé qué digan ustedes, ese espíritu continúa. Fíjese, sí y no, porque, digamos, hacer eficiente la administración pública sería lo ideal, lo romántico, pero hoy día no es así, ¿verdad? Hoy día el trabajador público y más el presupuestado sabe que llueva, trueno y relampaguee, tendrá su salario. Y por las experiencias y lo digo con conocimiento de causa en varias instituciones, los empleados no trabajan como correspondiera, ¿verdad? Ejemplo, la empresa privada a las 7 y a las 7, vamos a decir. Sin embargo, en este momento, la eficiencia en las instituciones públicas no es así, ¿verdad? Ya usted lo puede ver facilito, usted entra a cualquier institución, si no hay público, los trabajadores están con el celular en la mano, parecen romanos de la antigüedad, ¿verdad? Y hay algunos que todavía se atreven a decirle al usuario, me permite un momento, en lo que terminan su diálogo de texto para poder atender al público. Sí, son unos abusivos. En ese sentido estoy de acuerdo, porque yo he sufrido lo mismo como abogado, he llegado a algunas instituciones, algunos juzgados donde todo lo atrasan, no se rigen a la ley porque la ley me obliga a ciertos requisitos, pero ellos se inventan otros requisitos que están fuera de la ley. Entonces, y comparado con la iniciativa privada, el horario de trabajo y, como les digo, hasta explotación del trabajador son dos extremos, y qué bueno que nuestra perspectiva tendría que ir dirigida a cómo encontrar un punto intermedio entre lo que yo estoy comparando del trabajo de los funcionarios públicos o del empleado público, es que a nivel laboral no son tan mal pagados. Entonces, ¿cómo encontrar un punto intermedio? Porque son bien pagados, mientras que la iniciativa privada no paga bien, más se explota. ¿Cómo encontrar un punto intermedio para hacer una mezcla de las dos y que, digamos, tanto empleados como instituciones estuvieran mejor? Unas para responder mejor y los trabajadores ganando mejor, por así decirlo. Sí, Noé. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Y lejos de eso, pues hay exceso de personal. Hay muchas personas haciendo lo mismo y aún así dan ese servicio que usted dice pésimo, ¿verdad? Y el salario realmente no está mal. Ganan más y mejor que lo que percibe alguien en la entidad privada con el salario mínimo, pues. Pero ahí sí que hallar ese punto. Yo siempre digo que no son las instituciones, sino las personas que están en la cabeza de las instituciones. No son las instituciones las malas, porque fueron creadas con ese fin de servir a la población. Son las personas que ponen a la cabeza los que están mal. Ahí sí que cambiando a esa gente es que puede hacer cambios, pero después ya le llaman a uno comunista, socialista, un montón de cosas más, ¿verdad?
únicamente. Gracias, muy amable. Si ustedes ven en este sentido, pues hay mucho de qué hablar y tal y como lo dijo el amigo, el compañero Héctor, pues sí y no. Y realmente en muchos casos digamos, si estoy ante el servicio que me presta la institución, es bueno, muchas veces es muy bueno, pero muchas veces es malo. Dependiendo, como dice el compañero Noé, tal vez en algún momento hay personas con esa mística de trabajo y de servicio y recibí de la institución una magnífica atención, mientras que cambiaron y estoy en la misma institución, pero ahora me tratan abusivamente. Hay mucho, mucho que comentar en ese sentido. Para continuar, por ejemplo, por ahí el compañero habló de los considerandos. Quiero entrar a leer uno de los considerandos que para mí el espíritu de la ley está muy bien dirigido. Indica el considerando, creo que es el 2, que los objetivos y principios de la ley del servicio civil deben de ser garantizar a la nación la eficiente operación de los servicios públicos, afirmar y proteger la dignidad de los trabajadores del Estado, remunerar el correcto desempeño de cada cargo público en forma justa y decorosa, establecer que al igual trabajo desempeñado en igual salario, estabilizar el desempeño de los distintos puestos de la administración pública mediante la eliminación de factores de preferencia puramente personal de los respectivos nombramientos, ascensos y despidos. Proporcionar que la administración pública invierta sus recursos económicos en forma ordenada, cuidadosa en el pago de servicios personales, mantenimiento, estos gastos dentro del mínimo compatible con las necesidades del país y en especial reconocer que la relación de trabajo de los empleados de Estado constituyen una función pública cuyo acertado desempeño es fuente de deberes y de derechos especiales. Al leer este considerando, compañeros distinguidos estudiantes, me da la impresión como que no estuviera en Guatemala. Si realmente se llevara a cabo todo esto, estaríamos ante un país completamente diferente. Y por eso les digo, al estudiar esta ley, van a poder observar ustedes algunas circunstancias positivas, buenas, etcétera, etcétera. Pues al principio de la ley pueden observar ustedes objetivos y principios. Hay garantías mínimas irrenunciables para cada servidor público. Ya como lo hablamos, pues empieza a hablar del servidor público, artículo 4. En el artículo 8, vamos a ver, artículo 8. Si ustedes pueden observar en el artículo 8, dice, Dirección Suprema. El presidente de la República es la máxima autoridad del servicio civil que establece la ley. Al leer este artículo, ¿qué está dando a entender según lo que ya hemos estudiado? ¿Qué nos está diciendo que es este sistema del servicio civil? Repito. Es el presidente de la máxima El autoridad. sistema descentralizado. Y en el tercer... Cabal. ¿Quién dijo centralizado? Yo. Punto. Que usted leyó, usted dice, ¿verdad? Pareciera que no estamos en Guatemala. Y sí estamos, pero pareciera que el artículo lo escribió Miguel Ángel Asturias. Pura retórica. Puro poema.
Sí, Noé, creo que fue al hablar del artículo 8, ya que ya hemos estudiado la centralización. Si ustedes ven, seguimos ante ese sistema de gobierno centralizado, donde quién es la máxima autoridad, el presidente de la República. Y no es la excepción esta ley, que la máxima autoridad que requiere el servicio civil, que lo establece la ley, es el presidente. Eso era lo que yo quería hacer ver. Asimismo, pues, mediante esta ley, vamos a ver, Junta Nacional del Servicio Civil, Oficina Nacional del Servicio Civil, Oficina Nacional del Servicio Civil. Va. Si ustedes ven en el artículo 9, está la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esta es la ONSEC, ¿verdad, compañeros? Es correcto, Lick. Excelente. ¿Están conmigo? Sí, Lick. Ok, Sí, Lick. ok. Ok. Entonces, ¿ustedes se han metido a la página de ONSEC? No, Lick. Otra página. No, licenciado, y es primera vez que oigo esa palabra. Háganme el favor. La misión y la Googleenlo. visión pura retórica de la ONSEC. Seguimos con la filosofía, la retórica. Vean ustedes, si me hacen el favor, véanla, introduzcanse a la página de ONSEC ahorita, por favor. Todos, ahí está la dirección que, como ya platicamos con el compañero, está sobre 13 calles, zona 1, ¿verdad? Sí, edificio. ¿Cuál es el nombre del licenciado? Disculpe. Oficina Nacional del Servicio Civil, con las siglas ONSEC. Precisamente a media cuadra de la antigua Guatel, Telgua, y ahora Claro. A la vuelta está la central de Claro. Sí. Ajá. Correcto. Y como antecito está una de las entradas de ese centro comercial antiguo, Capitol. Sí, a la par, sobre la 13 calle. Ajá. Y Ocupa parte de la 13 calle y parte de la séptima avenida. Y la séptima avenida. Club de Guatemala. Por ahí está el Club de Guatemala también, es cierto. Profe, ¿qué quiere saber de la ONSEC? Todos queremos saber ahorita. Vean, yo les estaba diciendo que se metieran a la página. Si ustedes se meten a esta página de ONSEC, pueden observar de lo más importante. Hay trámites para pensiones, pensionados, hay por orfandad, jubilación, invalidez, viudez, bono de antigüedad, pactos colectivos. Dentro de lo más importante que yo observo y que ayuda a las personas, son estos temas. ¿Ya los observaron? ¿Ya están dentro de la página? Orfandad, jubilación, invalidez, viudez, etcétera, etcétera. Son trámites que van a servir para ese ex servidor público y que va a servir también para la familia. Y que como está la vida, no sé qué digan ustedes, es de mucha ayuda. Hay personas que viven una vida bastante limitada. Entonces, por eso les digo, hay cosas buenas a leer. Para mí, pues, la ley, como dice el compañero, pura retórica. Dice uno, pues, la ley es buena, no es mala, si se llevara a cabo todo lo que aquí dice en esta ley, pues sería
magnífico, ¿verdad? Bueno, continuamos. Fíjense que dentro de la ley también vamos a encontrar una clasificación del servicio público. Vamos a encontrar también la clasificación de puestos. Vamos a encontrar también lo que son los nombramientos. Vamos a encontrar también nombramientos, contratos, y etcétera, etcétera. Vamos a ver. ¿Algún tema de la ley que les haya interesado? ¿Hay responsabilidad de funcionarios públicos? Hay también ese como organigrama. Básicamente la ley me especifica quién es la autoridad máxima y así va bajando los peldaños de cada una de los puestos públicos que hay dentro de la Junta Nacional del Servicio Civil. Quienes pueden optar a esta Junta Nacional del Servicio Civil, cómo se integra, impedimentos, los parientes del presidente, vicepresidente no pueden conformar esta Junta Nacional del Servicio Civil. Y aquí hay un tema muy importante también. Dentro de esa Junta del Servicio Civil hay dietas. Imagínense, aparte de nuestro salario, hay dietas. Los miembros titulares, en el artículo 17, los miembros titulares y suplentes que constituyan a un titular deberán dieta por sesión celebrada a la que asistan. No se reconocerá más de una dieta diaria y el número de sesiones no será mayor de 5 a la semana. El reglamento establece lo relativo a la cuantía de las dietas. Deberes y atribuciones. Dentro de los deberes, uno de los deberes principales que yo encontré es el mejoramiento del Sistema Nacional del Servicio Civil. Está, si se dan cuenta, muchas veces, tanto en los juzgados como en algunas instituciones, lo más importante es el secretario. Esta ley no es la excepción. Artículo 20, secretario de la Junta Nacional del Servicio Civil. Y están cuáles son parte de sus atribuciones. Está la descripción de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Está para que nombren al director, subdirector, requisitos, impedimentos, deberes y atribuciones del director, y etcétera, etcétera. El licenciado, dígame. Perdone, disculpe que lo interrumpa. Dice que retrocedamos un poquito al artículo 17, porque antes de que usted lo mencionara, yo ya lo tenía aquí marcado. Ajá. Me llama mucho la atención esto que dice al principio del texto. Dice, los miembros titulares o suplentes que constituyan a un titular. Cuando habla de que constituyan a un titular, ¿a qué se refiere, licenciado? Perdone. Porque habla de titulares o suplentes al principio. Sí, usted está hablando de las dietas, artículo 17. Ah, de las dietas, sí, del artículo 17, sí, correcto. Sí, cabalmente ahí pues, indica que los miembros titulares o suplentes que constituyan a un titular devengarán dietas. Fíjense que el artículo está un poco complicado. Y yo digo que ese constituyen, a mi parecer, podría ser que hubiera sido también que sustituyan. Podría ser un error, pero no sé, ¿verdad?
Vamos a Sí, ver. porque habla de que los miembros titulares o suplentes que sustituyan a un titular, pienso yo también que pudiera ser, pero tal vez hay un error de escritura, ¿verdad? O saber qué pudo haberse dado en esa ocasión. Y lo que pasa es de que si ustedes ven a detalle cómo constituir a un miembro titular o suplente sería la pregunta, ¿verdad? Porque no es que yo lo vaya a constituir, sino lo voy a sustituir, porque realmente los miembros ya están constituidos. Pero recuerde, Lick, que, por ejemplo, cuando se conforma una escritura, dice fulano de tal que requiere mis servicios profesionales en mi oficina o estoy constituido en mi oficina profesional situada en tal lado. Entonces, en este caso, el contexto de constituir es de estar presente. Pues me imagino que allá lo que se trataba de decir era o un suplente que esté presente en lugar del titular. Esa es la interpretación, ¿verdad? Porque inclusive hasta el día de hoy, en toda escritura o documento privado, siempre se utiliza en la redacción, ¿verdad? Fulano de tal, constituido, o estamos constituidos en mi bufete profesional, o estando constituidos. Entonces, ese es un sinónimo de estar presentes en ese contexto, ¿verdad? No sé si me explico. Cabalmente entendí perfectamente lo que usted me dice y si yo me voy a analizar, por ejemplo, una de mis escrituras o una de mis actas, pues sí, constituir va dirigido a presencia. Estoy constituido en lo que para el efecto en mi oficina profesional o en la casa de habitación tal y tal. Entonces, vamos a ver, los miembros titulares y suplentes que sería que presencien a un titular, que estén presentes, habría que ver que sustituyan, que constituyan, que se hagan presentes por medio de un titular. Está un poco complicado, compañeros. No sé qué digan ustedes, está un poco jalado ese artículo. Pero bueno, me voy a quedar con esa duda y la voy a tratar de despejar. Voy a tomar nota del artículo número 17 y esa palabrita constituyan. Y pues no sé qué digan los demás compañeros si se quedan con lo que dice el compañero Héctor Danilo. Tiene bastante relación lo que dice el compañero Danilo, licenciado, pero tendríamos que tal vez investigar, pienso yo, para no quedarnos así nomás. Sí, definitivamente. Yo considero que, por eso les digo, tomé nota, porque tampoco voy a llevármelas de que lo sé todo, ¿verdad? Primera vez que veo un artículo así un poco confuso. Licenciado, yo tengo duda con el artículo 33 y 34. ¿Podría explicármelo, por favor? Vamos a ver qué dice. Bueno, vamos a dejar por un lado el 17 y vamos a tratar de ver esa palabrita. Y nos vamos a ir a otra duda que tiene la señorita del 37. 33 y 34. 33 y 34. Aquí en el contexto está hablando de la clasificación del servicio público y que para empezar con la clasificación, para los efectos de la aplicación de esta ley y sus reglamentos, los puestos en el servicio del Estado se comprenden en los tipos de servicios siguientes: servicio exento, servicio sin oposición y servicio por oposición. Entonces, el 32, servicio exento. El servicio exento no está sujeto a las disposiciones de esta ley,
no está, el servicio extenso no está. Es el artículo 33, licenciado, servicio sin oposición. El servicio sin oposición comprende los puestos de asesores técnicos, asesores jurídicos, directores de hospitales. Los miembros de este servicio están sujetos a todas las disposiciones de esta ley, menos a aquellas que se refieren al nombramiento y a despido. El artículo 34, el servicio por oposición. El servicio por oposición incluye a los puestos no comprendidos en los servicios exensos y sin oposición y que aparezcan especialmente en el sistema de clasificación de puestos del servicio por oposición que establece esta ley. Gracias. Servicios sin oposición. Vean, el servicio sin oposición para mí, no sé qué digan ustedes, es los que estamos contratados para prestar nuestros servicios, ya sea técnicos o profesionales, de una manera independiente. Es decir, si hay oposición es porque yo voy a ser parte de la institución, pero sin oposición es simplemente prestar mis servicios profesionales. Si yo presto mis servicios profesionales, debe de existir contrato. Debe de existir mi factura detallada de qué servicios son los que yo estoy prestando. Eso para mí sería el servicio sin oposición. Tal vez la figura es el contrato por oposición, Lick, porque digamos, cuando dice un contrato por oposición es cuando se presentan varios currícula, entonces se oponen unos a otros y califica el mejor. Entonces, esa es la figura del contrato por oposición, ¿verdad? De 5 o 6 candidatos, unos se oponen a otros porque unos van a obtener una mejor escala en puntuación entre sus cualidades y calidades. Entonces, la figura es por oposición porque se oponen unos a otros y que gane el mejor. Entonces, cuando este renglón habla, este artículo habla de sin oposición, quiere significar que los asesores técnicos pueden ser contratados debido a sus capacidades directamente. Y cuando son por oposición, entonces hay un concurso de candidatos en el cual va a ganar el mejor. Así es como lo comprendo yo, porque es la figura de contratación por oposición. Es decir, estamos hablando del mismo idioma en el sentido de que sin oposición es un profesional que presta sus servicios a través de un contrato más emite su factura, pero en el artículo 34, servicio por oposición, es donde se presentan varios contratos y entre ellos se oponen o presentan su currículum y el que tenga mejor preparación, ese es el que se queda. ¿Es así, verdad? Sí, en ese contexto así lo interpreto, ¿verdad? Porque no tendría otro sentido por qué decir sin oposición o por oposición referente a los puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, digamos, los asesores jurídicos no están por oposición porque en algún momento pueden necesitar de un abogado y notario que los asesore y entonces entra ahí el necesario, ¿verdad? En cambio, hay otros puestos que son por oposición dependiendo de las cualidades, de la experiencia, etcétera, ¿verdad? Creo que ese es el espíritu de ese par de artículos. Sí, vean, para estar completamente claros, si hay oposición, quiere decir que tienen que haber varios compitiendo para ese puesto. Y dependiendo cada una de la ley interna de la institución que interese, así va a ser la oposición. Por ejemplo, la fiscal del Ministerio Público, ya ven cómo fue que fue electa y supuestamente tendría que haber sido democráticamente y por oposición, pero hay ciertas anomalías y cierto retorcimiento de la ley, por así decirlo, donde a puro tubo, pues incluyeron al actual fiscal del Ministerio Público. Pero es un cargo
artículo 34 que estamos estudiando, por oposición. O sea, si hablamos de oposición hay que estar claros, es cierta competencia de varias personas. Fíjense que por ahí ya se están desconectando unos y dice que ya empezó la clase de civil, dice. Gracias, licenciado. Gracias, Danilo. Muy buenas respuestas. Feliz noche. Les agradezco su atención y que estén bien. Éxitos en su próximo. Feliz noche, licenciado. Porque ya